Forum Análisis. ¿Cómo se presenta y cuáles son las formas comunes de fraude? Esto nos lo contará la doctora Marta Cadavid. Doctora Marta, bienvenida a Forum. Gracias. Es bien importante conocer cuáles son las formas más comunes o típicas que se presentan en cuanto a fraude en las compañías, incluso en la vida personal. Porque una cosa son, digamos, lo que ya habíamos visto en el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el tema de los delitos precedentes o delitos subyacentes, que es como una lista internacional que tenemos de aquellas actuaciones o conductas que se deben tipificar como delito precedente. Así. También entonces como fraude tenemos ciertas actividades o conductas que están inmersas en el Código Penal colombiano, pero que no se conocen como tal de acuerdo con el listado. Sin embargo, yo lo que quiero acá es expresar o contarles cuáles son esas conductas típicas que encontramos en el fraude. Entonces tenemos, por ejemplo, la corrupción, que ya habíamos hablado de que había corrupción privada y pública, y que infortunadamente la corrupción pública viene creciendo con una velocidad gigante. Hablamos del soborno, la doble facturación, que viene amarrado también a la doble contabilidad, incluso la manera de nosotros disminuir los gastos para mostrar una mayor utilidad. La apropiación de activos diferente al efectivo, estamos hablando entonces en términos de abuso y uso, cuando utilizamos, por ejemplo, el carro de la compañía para nuestro beneficio personal, o cuando estamos usando el tiempo de la compañía para nuestro beneficio personal. Exactamente. Uso de activos fijos y otros recursos sin la debida autorización. Tenemos la estafa, el despilfarro. Quien creyera, el despilfarro hace parte del abuso, y el abuso es parte del fraude. Cuando nosotros, por ejemplo, gastamos de manera exagerada los utensilios de la compañía. Tenemos el jineteo, tanto en las cajas menores o en el manejo de los clientes, que el jineteo es cuando yo tengo acceso al dinero, lo tomo hoy y lo estoy pagando mañana, o lo estoy pagando cuando me llegue la nómina. Es fraude, la persona lo puede estar pagando, pero esto es un fraude. El hurto de efectivo y otros recursos, falsos o dobles reembolsos de caja menor, falsos o dobles gastos de viaje, reportar, por ejemplo, gastos de viajes que no tienen relación con la actividad que estaba desempeñando por fuera de la compañía. Obviamente los falsos reportes financieros, o lo que llamamos las contabilidades maquilladas o las contabilidades por debajo. Falsificación de los cheques, medios de pago, y esos medios de pago también me incluyen entonces cupones u otros medios con los cuales los clientes pueden pagarme. Incluso tuvimos una experiencia con una persona que anulaba las facturas de los clientes y se tomaba los descuentos para ella. Las nóminas ficticias, que incrementan el gasto de la compañía, y con la nómina entonces también se desarrolla el tema de los parafiscales, mayor pago al sistema de seguridad social, desembolsos falsos, adulteración y alteración de documentos. Estos son como las conductas típicas que más se presentan en las compañías. ¿Y en qué consiste esa figura del árbol del fraude? Entonces nosotros, como expertos examinadores de fraude, creamos algo que llamamos el árbol de fraude, que lo que hacemos es tomar las vulnerabilidades que tiene la compañía e ir mostrando en esas vulnerabilidades qué conductas se pueden presentar. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de los temas de facturación, entonces cuando se está facturando, qué conductas se pueden presentar. Entonces, doble facturación, o la persona entonces me va a tomar las devoluciones, o van a hacer un fraude por medio de las devoluciones o los descuentos. Bueno, que entonces vamos a desglosar la parte de la nómina, qué conductas se van a presentar en la nómina. Entonces, la creación de empleados fantasmas, personas que tienen dos cuentas bancarias, por ejemplo, dos empleados con los mismos datos. Es decir,
cada vulnerabilidad de la empresa nos va a llevar a una, digamos, a una clasificación de las conductas que son generadoras de fraude. Entonces tenemos desde la caja hasta los delitos cibernéticos y estamos tocando todas las, digamos, los ciclos que tiene una compañía. Y entonces nos quedarían 3 preguntas que son obligatorias de hacernos, doctora. ¿Quién, cómo y cuándo se presenta el fraude? Sí, es que existe, digamos, en vista de que existe una ignorancia irracional en las compañías, cuando ya estamos haciendo la investigación de fraude, nosotros les decimos quién, dónde y cuándo. Entonces, cuando hacemos estas preguntas nos dicen, no, yo nunca había pensado en ellas cuando hice determinado proceso en la compañía. Entonces nosotros empezamos a decirle, ¿quién configuró el sistema de información contable, administrativo y financiero? ¿Fue una compañía, usted le pagó a un experto, le pagó a un ingeniero de sistemas o fue alguien local? ¿Por qué? Porque esa persona tiene acceso a toda la información. ¿Quién es la persona que administra el sistema de información de la empresa? ¿Es un auxiliar contable, es un ingeniero o es una persona de la calle? Porque esa persona tiene acceso a la información. Y uno de los delitos que también está representado el fraude es el robo de la información. Robarse la información de datos, por ejemplo, la base de datos de los clientes o de los proveedores es también un delito. ¿Quién tiene acceso a la información contable, administrativa y financiera de la empresa? Y tenemos varios usuarios. ¿Quién tiene el acceso a la base de datos y, por ejemplo, quién puede ingresar información y qué tipo de información? ¿Quién actualiza los sistemas de información de la compañía? ¿Quién hace y quién custodia el backup de la información? Muchas veces suponemos que el backup de la información se está haciendo en forma automática y que se guarda en forma automática en otro servidor. Y resulta que al momento de que ocurre el desastre, que se revienta el sistema, no había backup, no se estaba haciendo. ¿Dónde están los sistemas de información de la empresa? ¿Están en una oficina, están en una bodega, están en la nube, son administrados por terceros? Físicamente, ¿dónde se encuentran y quiénes tienen acceso a ese salón? ¿Cuándo se configuró el sistema de información? ¿Hace 30 años, hace 10, hace 5 meses? ¿Y en qué condiciones se hizo esa configuración del sistema contable, administrativo y financiero? ¿Cuándo fue el último backup de la compañía? ¿Cuándo los usuarios de la información, el de compras, el de ventas, quien factura, la persona que tiene el contacto con los clientes, todos los usuarios de la información, cómo pueden acceder a la información de la compañía? Lo pueden hacer a través de la impresión de informes, lo pueden hacer a través de pantalla, pueden ingresar a la base de datos. Entonces, ese quién, cómo y cuándo son muchas de las preguntas que nosotros hacemos el empresario o la persona que está sufriendo de fraude tiene que contestarnos, y muchas veces con mucho dolor y con mucha pena porque no tienen control sobre ellos. ¿En qué consiste, doctora Marta, esta gráfica que vemos a continuación? Sí, hablando entonces de los temas hablando del sistema de información, nosotros tenemos, digamos, 3 niveles para acceder a esa información y administrarla. Entonces tenemos el último nivel de este triángulo invertido y son las personas que están, digamos, en la capa más profunda de la información, que tienen acceso a la base de datos. Así es. ¿Quiénes son? ¿Cuántas personas son? ¿Son ingenieros de sistemas? ¿Son administradores? ¿Qué formación tienen ellos y cómo hacen ellos para acceder? Porque esas personas en cualquier momento pueden convertirse en perpetradores si no tienen una actitud férrea frente al crimen y robarse la información. Está bien, puede que no se la lleven. Le voy a poner un caso. Necesitan organizar el inventario. Alguien se está robando parte del inventario y lo pueden arreglar por la base de datos. Exactamente. No va a quedar una huella en la parte de los usuarios, solamente se toca la base de datos. ¿Quiénes son? Tenemos ¿quiénes son esas personas? Tenemos ya una base intermedia, que son las personas que tienen un acceso ya a la información, tienen acceso a varios módulos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los contadores o revisores fiscales, pueden ingresar información, pueden imprimir, pueden tomar la foto, pueden accesar a los bancos.
Entonces, ¿quiénes son estas personas? Como usted puede ver, es un triángulo invertido, entonces a mayor, digamos que cuando vamos subiendo de capa, implica que hay mayor cantidad de personas para controlar. Y ya hablamos entonces de la última parte en color amarillo, y son los usuarios. ¿Quiénes están usando esa información? ¿Cómo acceden a ella? Son auxiliares contables, son las personas que facturan, es el mensajero que se loguea para entrar el domicilio, es la persona que está en la bodega haciendo traslados de información. Entonces, cuando estamos haciendo investigaciones de fraude o programas de prevención y detección, nosotros tenemos que determinar muy bien quién, cómo, cuándo, dónde y quiénes son los usuarios de los sistemas de información. Doctora Marta, muy amable por su intervención. Gracias. Le recordamos a nuestros usuarios que si desean ampliar más información acerca del fraude corporativo, quiénes son precisamente las personas que pueden causar este tipo de fraudes, no olviden consultar nuestro especial en www.forum.com.co. Igualmente recuerde que podrá descargar toda la normatividad del caso ingresando a www.buscarnormas.com. Hasta pronto. Forum Análisis. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.